Capítulo 91. Compartiendo dulzura. Por la noche, la ciudad se transforma. El cielo estrellado era originalmente una imagen brillante, salpicada de incontables estrellas titilantes, como incontables elfos bailando en el cielo nocturno. Sin embargo, esta noche, el cielo estrellado está envuelto en densas nubes oscuras. Bajo este cielo estrellado envuelto en nubes oscuras, la ciudad es la luz de miles de hogares. En la residencia de los Tignari se ha encendido una hoguera y se han colocado jabalíes sobre el fuego, que desprenden un aroma delicioso. Los soldados del ejército Cham estaban ocupados preparando los materiales para la barbacoa, y hubo risas. Kelly y varios otros eruditos también estaban presentes, y al ver llegar a la familia de 3 de Zhong Yue, se adelantaron para saludar. Zhong Yue llevó al rey del gran árbol de la compasión y a Naida para sentarse y miró a Koyei. «Koyei, ¿te encuentras mejor?» Koyei sonrió y asintió. «Gracias por tu preocupación, estoy mucho mejor, y también quiero dar las gracias al Señor Supremo y a la hermana Bu Yingyue por salvarme». Tignari le entregó a Zhong Yue un trozo de carne y dijo: «No te preocupes, señor feudal, después de recuperarla, curé sus heridas». Zhong Yue asintió, tomó la carne que Tignari le entregó, sopló cuidadosamente el frío, solo quería metérsela en la boca, pero no esperaba que una mano de jade se la arrebatara sin estar preparado. Zhong Yue miró impotente al rey del gran árbol de la misericordia a un lado. «¿Qué estás haciendo?» El gran rey árbol de la compasión parpadeó, con una sonrisa arrogante en la comisura de los labios, dio un mordisco a la carne asada que tenía en la mano y dijo vagamente: «Maestro, esta carne está bien asada, la probaré primero». Zhong Yue no pudo reír ni llorar, al ver la expresión orgullosa del gran rey árbol de la misericordia, solo pudo negar con la cabeza. Naida vio esto, sonrió, cogió otro trozo de barbacoa del plato y se lo entregó a la boca de Zhong Yue. «Padre, cómeme. Sigue siendo bueno para mi hija». Zhong Yue solo quería abrir la boca, pero Yingyue, el rey del gran árbol de la misericordia, tomó la iniciativa y metió lo que había comido en su boca, luego arrebató la barbacoa de Naida y dijo suavemente: «¿Qué me pasa? Todo es por tu culpa». Zhong Yue masticó la carne, sus ojos se abrieron de par en par al ver la aparición triunfante del gran rey árbol de la compasión, y se quedó sin palabras durante un rato. Naida se tapó la boca y se rió, mirándolos con picardía. Aunque los demás dudaban de la identidad del gran rey árbol de la compasión, se alegraron de verlo, contuvieron la risa y negaron ligeramente con los hombros. La noche se profundizó poco a poco, y las luces de la ciudad lucían más intensas bajo la opresión de las nubes oscuras. Junto a la hoguera, las risas iban y venían, y la cálida atmósfera se extendía con la fría brisa nocturna. Zhong Yue miró los ojos ligeramente provocadores del gran rey árbol de la compasión, tragó en silencio la carne que tenía en la boca y no pudo evitar sonreír amargamente en su interior, negó ligeramente con la cabeza, se levantó, cogió un cuchillo junto a la hoguera, cortó un trozo de carne y se lo metió en la boca. La carne es fragante y el aceite que la acompaña no hará que la carne se seque ni se derrita en tu boca. Zhong Yue cortó un trozo y se lo entregó al rey del gran árbol de la compasión, y ella tuvo suficientes problemas y mordió la mitad con mala gana. Todavía queda la mitad del dueño por comer. Zhong Yue suspiró, pero también sabía que el gran rey del árbol de la compasión no estaba de buen humor por el día nublado, así que él también estaba bien. No muy lejos, Deya tenía una vista panorámica de su comportamiento, aunque no conocía los detalles, pero como mujer, probablemente podría adivinar los pensamientos del gran rey árbol de la compasión. Era para convencer a Zhong Yue de que la convenciera. Así que, cuando todos se dispersaron, Deya encontró a Zhong Yue sola fuera de la casa. «Overlord, tengo algo de lo que quiero hablar contigo». Deya fue directa al grano y dijo: «Sobre la chica de la luna oculta». Zhong Yue no pudo evitar decir al oír esto: «¿También te ha parecido un poco rara hoy?» Deya asintió. «Y creo que solo necesitas, convencerla». Zhong Yue se confundió. «Por ejemplo, dale un caramelo, pero tienes que dárselo tú mismo». Disiase le dio un caramelo a Zhong Yue y se marchó, y Zhong Yue se quedó pensando en el sitio durante mucho tiempo. Zhong Yue sostuvo el caramelo en la mano, se dio la vuelta y volvió a la habitación. Llegando a la habitación de invitados de una familia de 3, vio al gran rey árbol de la compasión haciendo su cama en silencio, y a Naida charlando a su lado. Zhong Yue no pudo evitar sentir una extraña sensación en el corazón. ¿Esto no es una familia de 3? Zhong Yue tosió 2 veces deliberadamente, atrayendo la atención del rey del gran árbol de la compasión y de Naida. «Yingyue, ven aquí».
Aunque el gran rey árbol de la compasión no tenía expresión, seguía caminando obedientemente al lado de Zhong Yue. ¿Qué pasa? Naida parpadeó con sus grandes ojos con curiosidad y miró el caramelo en la mano de Zhong Yue. Zhong Yue tomó la iniciativa de tomarle la mano, salió de la casa y luego se giró para mirarla. Abre la boca, ah. El gran rey árbol de la compasión estaba un poco confundido, pero aún así abrió la boca según la voluntad de Zhong Yue. Ah. Zhong Yue abrió lentamente el papel de caramelo y se lo metió en la boca. El gran rey árbol de la compasión estaba un poco atónito. ¿Azúcar? Zhong Yue asintió y dijo, bueno, ¿qué pasa? ¿No está delicioso? El gran rey árbol de la compasión negó con la cabeza, sus ojos llenos de ternura, y dijo vagamente, no, está delicioso. Es solo. No esperaba que hicieras eso. El rastro de dulzura en las papilas gustativas es como la luna emergiendo entre las nubes oscuras. La luz suave y brillante despeja suavemente la neblina en el corazón del rey del gran árbol de la compasión durante una tarde. Cerró los ojos y dejó que la dulzura se extendiera por su boca hasta el fondo de su corazón. Zhong Yue vio de nuevo una sonrisa sincera en el rostro del gran rey árbol de la compasión, y en secreto suspiró aliviado, diciendo, igual que él. El gran rey del árbol de la misericordia agarró a Zhong Yue, que estaba a punto de darse la vuelta y volver a la casa. Maestro, cierra los ojos, Naida, tú también. Asomándose a sus padres junto a la ventana, Naida se tapó los ojos con sus pequeñas manos, pero en secreto dejó una rendija para mirarles. Zhong Yue miró la expresión seria del gran rey árbol de la compasión, y aunque estaba un poco confundido, cerró los ojos obedientemente. Zhong Yue sintió que el gran rey árbol de la compasión le tomaba suavemente la mano, y luego pareció que algo suave tocaba sus labios, y entonces, algo resbaladizo le empujó los dientes. Un rastro de dulzura surgió en la lengua de Zhong Yue, y con ello, hubo una fragancia, y la serpiente espiritual quedó enredada con él durante mucho tiempo antes de que él estuviera dispuesto a retirarse. Lo que quedaba en la boca de Zhong Yue era la mitad de los caramelos. Entre ambos se extrajo un cable plateado cristalino. Al ver esto, Naida se subió silenciosamente por las mejillas con un rubor, aunque era hija de un dios sabio y lo sabía todo, pero seguía siendo una niña. La primera vez que vi el comportamiento tan cariñoso de mi madre, no pude evitar sentirme un poco tímido y curioso. Miró en secreto a sus padres entre sus dedos, solo para verlos sonreírse entre ellos, con los ojos llenos de felicidad y dulzura. En ese momento, el cielo, que había estado apagado durante mucho tiempo, finalmente empezó a llover con fuerza. El gran rey del árbol de la misericordia sonrió a Zhong Yue y dijo, quiero compartir esta dulzura contigo. Giró un poco la cabeza y unos mechones de pelo mojado se le pegaron a las mejillas, añadiendo un poco de encanto. El cerebro de Zhong Yue se quedó en blanco, tragó la mitad del caramelo en silencio y se humedeció los labios, insatisfecho. Padre, madre. Hermana Bu, vuelve pronto, está lloviendo. La lluvia golpeaba los aleros y hacía un sonido nítido. Entraron en la casa y cerraron la puerta con fuerza, y las luces de la casa parecían más brillantes contra la lluvia. Capítulo 92. La calma antes de la tormenta. A primera hora de la mañana, todo lo que ves parece estar envuelto en una gruesa cortina de lluvia. El cielo está sombrío, nublado, y el aire está impregnado de una atmósfera húmeda, mezclada con la frescura de la tierra y el aroma de la hierba y los árboles. Las gotas de lluvia golpeaban las ventanas densa y rápida, haciendo un sonido nítido. Zhong Yue despertó de su sueño, a primera vista, vio el rostro inmaduro y sereno de Naida, que seguía dormida, con una leve sonrisa en la comisura de los labios, como si estuviera soñando dulcemente. Zhong Yue limpió suavemente la saliva de los labios de Naida, estiró lentamente la cintura, levantó la vista y vio que el rey del gran árbol de la compasión no estaba en la cama. Se giró y vio que el gran rey árbol de la compasión entraba desde fuera, sosteniendo un plato de pasteles con color y sabor en la mano. Sostuvo un plato de pasteles de todos los colores y sabores, los puso sobre la mesa y le dijo a Zhong Yue, «¿Estás despierta? ¿Quieres comer algo?» Zhong Yue se levantó y asintió, se sentó a la mesa, cogió un trozo de pastel y se lo comió. Los dos charlaron sin coincidir, pero no les pareció aburrido. Poco después, Naida también despertó, se frotó los ojos somnolientos y miró a Zhong Yue y al gran rey árbol de la compasión. «No. Padre, hermana Bu, buenos días». Zhong Yue y el gran rey árbol de la compasión dijeron al unísono, «Buenos días, Naida». Se quedaron un poco atónitos, luego se miraron y sonrieron.
Naida extendió la mano hacia el gran rey árbol de la compasión y dijo, hermana Bu, tráeme el cabello. La gran rey árbol de la compasión sonrió y asintió, caminó suavemente hasta el lado de Naida, se sentó y comenzó a peinar el suave cabello blanco de Naida. Naida se sentó frente al gran rey árbol de la misericordia, sosteniéndole la mejilla con su manita y mirándola sin pestañear. Los dedos del gran rey árbol de la compasión se entrelazan en el cabello de Naida, a veces acariciando y a veces peinándolo suavemente, y sus movimientos son muy hábiles, como los de una peluquera experimentada. El gran rey árbol de la compasión terminó de peinar, se puso el adorno para el pelo a Naida y sonrió levemente. Vale. Naida ya no tenía sueño en ese momento y le cogió la mano. Hermana Bu, tu técnica es tan buena, me siento tan cómoda con que me quedes el pelo. El gran rey árbol de la compasión pellizcó suavemente el rostro de Naida, con los ojos llenos de sonrisas mimadas. Si te gusta, te ayudaré a peinarte cada mañana a partir de ahora. Cuando Naida oyó esto, sus ojos se iluminaron de repente. ¿De verdad? Hermana Bu, eres tan buena. Se lanzó a los brazos del gran rey árbol de la misericordia y lo frotó como un gatito. Zhong Yue también se rió y dijo, vale, ven a desayunar. La lluvia fuera de la ventana seguía cayendo, pero el ambiente dentro de la casa era especialmente cálido. Los tres se sentaron alrededor de la mesa y disfrutaron de un delicioso desayuno. De vez en cuando, Naida cogía un trozo de pastel y se lo entregaba a Zhong Yue y al cuenco del gran rey árbol de la compasión, con una sonrisa brillante e inocente. Después del desayuno, la lluvia se intensificó, y de vez en cuando algunas gotas de llovizna entraban en la casa, y Naida se tumbaba junto a la ventana, mirando la lluvia fuera. Y Zhong Yue estaba aburrido, así que solo podía tomar té con el gran rey árbol de la compasión y disfrutar de la fuerte lluvia que transformaba la ciudad. No sé cuánto tiempo tardó, pero de repente llamaron a la puerta, rompiendo el silencio bajo la lluvia. Zhong Yue y el gran rey árbol de la compasión se miraron, y una pizca de duda surgió en sus corazones. La voz de Disilla vino desde fuera de la puerta. Overlord, soy yo, hay una emergencia. Estaba un poco ansiosa. Zhong Yue abrió la puerta primero, y de ella seguía mojada en muchos sitios con un paraguas, lo que mostraba lo ansiosa que estaba. Zhong Yue preguntó, ¿qué pasa? ¿Ha hecho Saisi algún movimiento? Subconscientemente pensó que fue Saisi quien actuó contra el ejército Xiam. Disilla negó con la cabeza, pero dijo rápidamente, Saisi envió a alguien para transformar la ciudad, esperando que vayáis a la ciudad de Sumeru para negociar. Zhong Yue pensó rápidamente al oír esto. Actualmente, el ejército Samu marcha hacia la ciudad de Sumeru. Según la personalidad de Saisi, no sabe negociar, al menos no negociará consigo misma sinceramente. Entonces, solo hay dos posibilidades, una es una táctica para retrasar y la otra es que hay trampas esperándote. Zhong Yue sopesó rápidamente los pros y los contras en su corazón, ya fuera una táctica para dilatar o una trampa, debía afrontarlo con cautela y no podía arriesgarse con la seguridad de Sumeru y su familia de tres. ¿Ir o no ir? Zhong Yue respiró hondo y ordenó, Disilla, deja que el ejército de Xiam avance con todas sus fuerzas, y yo iré personalmente a la ciudad de Sumeru para encontrarme con Saisi. Si no vas, nunca sabrás las intenciones de la otra persona. A Zhong Yue no le gustó esto, así que decidió irse. Deya dudó. Overlord, vas a esperar un poco más. Zhong Yue negó con la cabeza y dijo, no podemos caer en la pasividad, debemos tomar la iniciativa para afrontar el desafío. Sí, señor feudal, iré enseguida. Zhong Yue giró la cabeza y se encontró con los ojos preocupados de la madre y la hija, y dijo, ¿vosotros? ¿Quedarse aquí? El tono del gran rey árbol de la compasión se volvió firme y dijo, iré contigo. Zhong Yue frunció el ceño. ¿Para qué molestarse? No se le ocurría una razón, solo sentía que llevar a Bu Yingyue y Naida a la ciudad Sumeru podría ponerlas en peligro. El gran rey árbol de la compasión se levantó, se acercó a él, le miró y le dijo, puedo ayudarte, sabes, tengo la misma habilidad que tú. Luego sonrió levemente. Aunque no lo permitas, puedo seguirte fácilmente en secreto, y las medidas ordinarias no pueden atraparme. Zhong Yue admitió que tenía razón y asintió a regañadientes, lo cual se consideró de acuerdo. Naida también se levantó y se acercó, sujetando la esquina de la ropa de Zhong Yue con la mano, con los ojos llenos de determinación. Padre, yo también quiero ir. No, tienes cosas más importantes que hacer. Zhong Yue negó con la cabeza y dijo,
vas al ejército de Xiamu, me preocupa que no puedan gestionarlo si tienen una emergencia. Un atisbo de decepción cruzó el rostro de Naida, pero también entendió las preocupaciones y preocupaciones de su padre. Y este también es el acuerdo más razonable. Si ocurre algo en la ciudad de Sumeru, puede usarla como recogida. Naida apretó la mano de Zhong Yue con fuerza y dijo seriamente, «Padre, haré todo lo posible por ayudar al ejército de Xiam, pero por favor prométeme también que debes protegerte a ti y a la hermana Bu, y tener cuidado con Saisi, es astuta y puede haber algunos trucos». Una cálida corriente subió al corazón de Zhong Yue, y extendió la mano para tocar la cabeza de Naida con cariño. «Te lo prometo». Los tres se prepararon rápidamente. Zhong Yue y el gran rey del árbol de la compasión estaban listos para partir hacia la ciudad de Sumeru, mientras Naida fue al ejército de Xiam para ocuparse de asuntos militares con Dilla. Antes de marcharse, Naida abrazó con fuerza a Zhong Yue y al gran rey árbol de la misericordia. «Padre, madre, debéis tener cuidado». Zhong Yue le dio una palmada en la espalda a Naida y le dijo con suavidad, «No te preocupes». El gran rey árbol de la misericordia le dijo al oído, «Esta vez no te dejaré esperar 500 años». Naida asintió, soltó su mano y observó cómo las espaldas de Zhong Yue y el gran rey árbol de la compasión se alejaban hasta desaparecer bajo la lluvia. La lluvia sigue siendo intensa. Base subterránea de creación de dioses. El luchador miró el cuerpo divino y sonrió orgulloso en la comisura de su boca. Balceb, Beliar, esperad para soportar mi ira. Ja. Palacio Jinsan. Saisi estaba en el andén, con la mirada fija en Sky Island, con una extraña sonrisa en los labios. Isla del Cielo. Detectado que el número 1421 hectáreas ha sido reiniciado, listo para bajar el clavo de Agar, cuenta atrás. Capítulo 93 emocionante. Ciudad de Sumeru. En cuanto Zhong Yue y el gran rey árbol de la compasión entraron en la ciudad, descubrieron que estaba sin vida, no por el pánico causado por la guerra. Al ver a varias personas tumbadas al borde de la carretera, ambos se miraron, sintieron que algo iba mal y se apresuraron a investigar. Zhong Yue miró al gran rey árbol de la misericordia, que estaba medio agachado, le tocó la barbilla y reflexionó, y dijo, «¿Cómo?». El gran rey árbol de la compasión suspiró suavemente, negó con la cabeza y dijo con expresión solemne, «La situación es preocupante, todos están atrapados en un enorme sueño y no pueden liberarse». Cuando Zhong Yue oyó esto, un atisbo de sorpresa cruzó sus ojos. ¿Es un sueño otra vez? El gran rey árbol de la compasión asintió y continuó explicando, pero este sueño es diferente al anterior, no hay un dominio claro y control maestro, cada uno de sus sueños es su propio mundo interior, algunos son puros e impecables, otros están llenos de suciedad. Pero tengo una manera, despertarles, intercambiaré el día y la noche, y les haré darse cuenta de que están soñando, puede que tarde un poco. Entonces separémonos, yo iré al palacio Jinsan. Zhong Yue hizo una pausa, miró sus ojos tan tranquilos como el agua y dijo con voz profunda, «Ten cuidado». El gran rey árbol de la compasión asintió y dijo, «Igualmente». Posteriormente, ambos actuaron por separado. Zhong Yue se apresuró hasta la puerta del palacio Jinsan, miró la sencilla puerta, y una inexplicable sensación de familiaridad le invadió el corazón. Sabía que no era momento de profundizar más, así que respiró hondo y empujó la puerta. La puerta se abrió lentamente y la figura de Saisi apareció ante la vista de Zhong Yue, se apoyó casualmente en el trono, sujetándose la mejilla suavemente con una mano y mirando fijamente a Zhong Yue con los ojos vidriosos. Una extraña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, y habló despacio, «Primer encuentro, Beliard». Zhong Yue no sabía por qué, al ver el trono detrás de ella, una oleada de asco le subió del corazón y quiso derribarlo. Luego caminó sin expresión hacia el trono de Sais. Digámoslo directamente, ¿qué quieres? Es muy sencillo, anuncias a todo Sumeru que yo soy el dios de Sumeru, y tú solo eres un mortal. Cuando Zhong Yue escuchó esto, la miró fríamente y dijo, arrogancia, imposible. Solo entonces comprendió que la verdadera intención de Saisi era convertirse en un dios en el corazón del pueblo de Sumeru a través de su propia confesión. Sin embargo, según lo que ha visto en el camino, admitir a Saisi solo hundiría Sumeru en un caos y desastre más profundos, y no puede entregarle Sumeru. Aunque perdiera la memoria, Sumeru lo consideraba el dios en el que confiaba, y Zhong Yue no permitiría que Saisi actuara imprudentemente. No te preocupes, Beliar. Saisi se burló con desdén.
Desde que volviste, las bajas en Sumeru han ido aumentando por la guerra, ¿no sientes ni un atisbo de culpa? Si me admites, puedes detener todo esto y dejar que Sumeru vuelva a la paz. Zhong Yue dijo con voz grave, ¿soy yo o es causado por ti, ya que ascendiste a ese puesto hace 500 años? Saizi, dijiste que yo causé las bajas de Sumeru, pero sabes que desde que tomaste ese puesto, has hecho desaparecer innumerables vidas inocentes para consolidar tu posición. El rostro de Saizi se volvió sombrío al instante y sus ojos se llenaron de rabia. No es por ti, un desastre. ¿Por qué solo te reconocen a ti y no a mí? ¿Por qué no puedo sacudir tu posición en sus corazones haga lo que haga? Abre la boca y cállate, Lord Belial, obviamente has caído y aún tienes que ocupar un lugar en el corazón de la gente. Saizi, estás equivocada. Zhong Yue la miró con calma, sin rastro de emoción en la voz. He perdido la memoria, pero sé que si fuera un dios verdadero, haría lo que fuera para proteger a la gente. Y tú, aunque hayas estado en la posición de un dios, tu corazón ha estado corrompido durante mucho tiempo por el poder y el deseo. No tienes ninguna responsabilidad como dios. Así que, hagas lo que hagas, no podrás conquistar sus corazones. Saizi se levantó de repente, sus ojos brillaron con una luz loca, y gritó enfadada, ¿tú qué sabes? ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué me juzgas? Pero pronto se calmó. Solo dice si quieres hacerlo o no, si no lo haces. Debes haber visto también a la gente de la ciudad Sumeru, siempre que quiera. Van a morir al instante, ¿sabes? Zhong Yue estaba ligeramente atónito y de repente pensó en lo que Naida había dicho, que las personas que caen en sueños no pueden ser despertadas a la fuerza. Se le hundió el corazón al saber que lo que Saizi dijo era cierto, si realmente despertaba a la fuerza a los habitantes de la ciudad de Sumeru que cayeron en un sueño, temo que eso causaría consecuencias irreparables, y si Saizi tenía tal habilidad era evidente. Zhong Yue miró a Saizi sin expresión. ¿Crees que cederé así? ¿Por qué no? Saizi sonrió fríamente, con el rostro lleno de orgullo y desprecio. Ahora los habitantes de la ciudad de Sumeru están inmersos en mis sueños, y la vida y la muerte están en mi mente. ¿Y tú, como su dios, puedes soportar verlos morir uno a uno? Otra vez te equivocas. Zhong Yue sonrió levemente y dijo, para mí, si mueren, es todo por tu culpa. Guanong apareció en su mano y señaló directamente la puerta de la cara de Saizi. Saizi dijo en voz baja, entonces, morirán. ¿No te importa de verdad? Zhong Yue se burló. Dije que si mueren, es todo por tu culpa, y tú, pagarás un precio alto por ello. Y, para ser franco, ¿qué es una pequeña ciudad de Sumeru? Aunque mueran, aún quedan la ciudad Sayue y el puerto de Homos, y la ciudad de Sumeru pronto volverá a la prosperidad. Entendía que, en este caso, solo ser más despiadado que Saizi podría obligarla a retirarse de sus ideas. Un rastro de sudor frío rezuma de la espalda de Saizi, no esperaba que Zhong Yue dijera tal cosa, y mucho menos que fuera tan indiferente a la vida de los habitantes de la ciudad de Sumeru. Intentó calmar su inquietud interior, pero aún había un leve temblor en su voz. ¿Tú? ¿De verdad no te importa la vida o muerte de los habitantes de la ciudad de Sumeru? El tono de Zhong Yue era duro. No hace falta que digas más, hazlo, te mato. Saizi cerró los ojos lentamente, y de repente, se rió y los abrió, y sus ojos ya estaban tan tranquilos como el agua. ¿Y si añades esto? La vi sacar algo del pecho. Perdona, olvidé que perdiste la memoria, este es el corazón del dios de la hierba, en pocas palabras, mientras lo aplaste, el poder poderoso despertará, y entonces, el alma de Sumeru será devastada, y tú también serás aniquilado por él. Zhong Yue se burló, no crees que le tendré miedo, ¿verdad? Recordó la escena que había visto en el sueño de El Hilo, y debería tener el poder para luchar contra esa fuerza. Pruébalo y lo sabrás. Saizi sostenía el corazón verde esmeralda de Dios en su mano y estaba a punto de aplastarlo. Capítulo 94 No lo permitiré. Zhong Yue miró a Saizi con ligereza. Al ver esto, Saizi no pudo evitar preguntar, ¿no tienes miedo? ¿De qué tengo miedo? Zhong Yue sonrió y dijo, como acabo de decir, todas las personas que mueren son por tu culpa. Por no hablar de eso. La cara de Saizi cambió ligeramente y dijo, ¿y qué más? Además, si realmente te atreves a aplastarlo, no lo usarás como moneda de cambio. Al oír las palabras de Zhong Yue, el rostro de Saizi palideció al instante.
No esperaba que el truco que pensaba que podría disuadir el corazón de Dios de Zhong Yue se viera a través de un instante. De repente, la figura de Zhong Yue pasó como un rayo y desapareció rápidamente de la vista de Saizi. Inmediatamente después, aprovechó el pánico de Saizi y apareció a su lado, y una patada giratoria golpeó con precisión el dorso de su mano que sostenía el corazón de Dios. Saizi sintió de repente un dolor agudo que la golpeó, y de forma subconsciente, soltó el corazón de Dios. En ese momento, Zhong Yue ya había hecho un movimiento rápido y había atrapado con firmeza el corazón de Dios que estaba a punto de caer por el impacto del poder. Zhong Yue dijo con ligereza, «He ganado». Saizi se quedó paralizada, olvidando reaccionar durante un rato. No podía creer que las patatas que había planeado cuidadosamente se fueran llevadas fácilmente por Zhong Yue. Un destello de reticencia cruzó sus ojos y soltó un rugido. En ese caso, que la gente de la ciudad Sumeru muera junta. Dicho esto, Saizi agitó las manos violentamente y se rió a carcajadas, pero poco a poco su rostro cambió de nuevo y miró a Zhong Yue con los ojos muy abiertos de horror. Mi sueño se destruyó tan rápido, ¿cómo es posible? Al ver su reacción, Zhong Yue comprendió que el gran rey árbol de la compasión había destruido con éxito su sueño. ¿Cómo es posible esto? La voz de Saizi tembló incrédula. ¿Cómo es eso posible? ¿De verdad, lo has calculado todo? La voz de Saizi se volvió de repente cortante y dura, y ella rió a carcajadas, llena de renuencia y rabia. Jeje, jajaja. Al sonar la risa, una poderosa fuerza elemental de hierba, muy superior a la de las personas normales, estalló de su cuerpo, y estas fuerzas elementales de hierba se adhieron rápidamente a su cuerpo, como una gruesa capa de corteza, envolviéndola por completo. Zhong Yue frunció el ceño y luego se alejó del palacio Jinsan. Los cambios de Saizi continúan. Su cuerpo siguió creciendo y, con el paso del tiempo, la copa de su árbol realmente atravesó el techo del palacio Jinzen y se elevó hacia el cielo. Al final, Saizi se transformó en un imponente hombre árbol, su figura imponente como una majestuosa cima de montaña, lo cual resultaba intimidante. Sus ramas se extendían desbocadas en el aire, cada una gruesa y poderosa, como incontables enormes brazos, ondeando en el aire, trayendo ráfagas de viento. El cuerpo de Saizi ya estaba hecho enteramente de corteza de árbol, y en su enorme rostro, su horrible sonrisa estaba distorsionada frenéticamente. Su voz también se volvió baja y ronca, como el rugido de un demonio que viene de las profundidades de la tierra. Todos os someteréis a mí. Toda la ciudad de Sumeru quedó impactada por este enorme hombre árbol, y la gente salió corriendo de sus casas, mirando horrorizada al monstruo que tenían delante. El ejército Sham, que ya no estaba lejos de la ciudad de Sumeru, fue testigo natural de una figura enorme, y de ella gritó, «Señorita, mire». Naida levantó la vista y vio una enorme figura de árbol de pie sobre el palacio Jinsan a lo lejos, y supo que debía de ser obra de Saizi. El rostro de ella era solemne, este enorme hombre árbol no era en absoluto algo con lo que pudieran lidiar, se giró rápidamente y dijo a los soldados del ejército Sham que la tenían detrás, «Rápido, proteged a la señorita Ibakyu Ataki». Naida levantó la mano para detenerla. «Espera, es mi padre». Una figura se alzaba en el aire frente a Saizi. En la tormenta, los ojos de Zhong Yue eran como antorchas, aunque su figura era pequeña comparada con el majestuoso hombre árbol, pero el impulso que emanaba de su cuerpo no era débil en absoluto. Mientras su mente avanzaba, una luz dorada apareció de repente entre las nubes oscuras, y el círculo mágico de Liyue se formó lentamente. Docenas de enormes cañones de piedra emergieron lentamente de ellos, la superficie del cañón estaba cubierta de roca dura y la punta de la lanza brillaba con una luz intensa, llena de un flujo dorado. Descendieron sobre el hombre árbol transformado por Saizi con un impulso atronador. ¿Eso es todo? Es Lord Belial. Él ha vuelto de verdad. Señor Belial. Todos en la ciudad de Sumeru exclamaron al ver esta escena, con los ojos brillando de emoción y admiración. Sus voces convergieron en un torrente que era especialmente claro en medio de la tormenta. Bajo el feroz ataque de la lanza de roca, el cuerpo de Saizi quedó instantáneamente lleno de agujeros, y la lanza de roca atravesó su cuerpo sin piedad, acompañada cada vez de sus chillidos agudos. A medida que el ataque continuaba, el cuerpo de Saizi comenzó a colapsar rápidamente, y la corteza originalmente sólida se desprendió, revelando la estructura de madera retorcida y deformada en su interior, como una imagen aterradora y desolada. Belial, tú, en realidad eres de Morax, niño. No,
Todavía tienes una fuerza en tu cuerpo. Las palabras de Saisi se rompieron con el viento, y su voz estaba llena de horror y desesperación. No podía creer que ese hombre, a quien siempre había considerado un enemigo, tuviera un poder tan asombroso. Zhong Yue frunció el ceño, no quería entender el significado de las palabras de Saisi ni fortalecer la ofensiva de la lanza de roca. Ah. Saisi solo pudo observar cómo su cuerpo era destruido y sin poderes. Yo, quiero ver cómo lidias con mis residuos de dios demoníaco. Estaba muriendo, pero seguía diciendo con desdén. Además, la tarea que me ha encomendado Sky Island, además de encontrarte, también está ese cuerpo divino, que ahora ha sido activado. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa para mí sobrevivir hace 500 años? Zhong Yue respondió indiferente, significa que el cuerpo divino es mi general derrotado, ¿y que si empieza? HMPH. ¿Cómo? Ja ja ja. Saisi se rió a carcajadas y dijo. Estúpido Belial, hace 500 años, cuando Tianli descubrió que el cuerpo divino de Bokar había desaparecido, reservó un medio para bajar el clavo del lagar una vez que descubrió que el cuerpo divino estaba activado. Cuando caiga la espiga de Agar, ¿esta selva creada por ti se convertirá en un desierto o en hielo y nieve? Es realmente emocionante. ¿Cómo te sentirás entonces? El rostro de Zhong Yue cambió ligeramente, pero luego recuperó la compostura, miró profundamente a Saisi y dijo con indiferencia, no lo dejaré pasar. Ah, ¿sí? Ya veremos. Cuando Saisi terminó de hablar, luchó por levantarse, sacó una lanza de piedra de los ojos sorprendidos de Zhong Yue y se la apuñaló a sí misma. Capítulo 95. Derrotando a los escaramuzadores. La lanza de roca se clavó de repente, y el cuerpo de Saisi tembló violentamente, como si hubiera sufrido un fuerte impacto eléctrico. El poder elemental de la hierba en su cuerpo estalló instantáneamente, violento como una tormenta, agitándose como un tsunami, extendiéndose salvajemente. Bajo el impacto de esta fuerza, dondequiera que iba, enredaderas espinosas brotaban como setas tras la lluvia, extendiéndose salvajemente. Ante este cambio repentino, Zhong Yue abrió rápidamente las manos y levantó un zang de jade alrededor del cuerpo divino de Saisi, envolviendo su cuerpo firmemente en él. El zang de jade emitía una luz suave, entrelazada con el poder elemental de la hierba que emanaba del cuerpo de Saisi, formando una barrera indestructible. La voz del gran rey árbol de la compasión vino de debajo de sus pies. Zhong Yue, aguanta, purificaré los restos del dios demonio de Saisi. Se acercó a Yuzhang, extendió la mano para tocarla, y de inmediato, el poder elemental brotó de ella. Era varias veces más poderosa que el poder elemental de la hierba mostrado por Saisi antes, pura y majestuosa, y se extendió rápidamente como musgo verde esmeralda, cubriendo el zang de jade y formando una gruesa cortina de luz verde. Dondequiera que pasaba, crecía hierba. Yuzhang parece haber adquirido nueva vitalidad. El zang de jade, que originalmente era solo un bloque sencillo, se ha vuelto más resistente y espiritual en este momento bajo el cuidado del poder elemental de la gran pasa rey del árbol de la compasión. Parece haberse convertido en un puente entre Zhong Yue y el gran rey árbol de la compasión, integrando el poder de ambos. Los restos del dios demonio dejados tras la muerte de Saisi, bajo la purificación conjunta de Zhong Yue y el gran rey árbol de la compasión, se fundieron y dispersaron poco a poco, y finalmente se volvieron invisibles. En ese momento, el acadeca detrás de Zhong Yue se abrió de repente y fue directamente hacia el gran rey árbol de la compasión. La figura de Zhong Yue apareció de inmediato, y se colocó detrás del gran rey árbol de la compasión. De repente levantó un pie, y la punta de su bota chocó contra el puño del enemigo armado por la armadura, provocando chispas, y bajo su potente patada horizontal, el hombre se sorprendió y se retiró una y otra vez, y se retiró hasta más de 10 metros. Es un escaramuzador. En ese momento, llevaba la armadura negra como la zanga de Bokar, y aparentemente había completado su carga. Los hostigadores despegaron lentamente, con las manos extendidas a los lados, y una locura y éxtasis sin precedentes aparecieron en sus rostros. Ja ja ja. Balceb, Beliar, yo, hemos ascendido a los dioses. Zhong Yue le miró con una expresión tenue. ¿Y qué? ¿Cómo? Los exploradores dejaron de reír poco a poco, señalaron a Zhong Yue y dijeron con desprecio, ¿tú, no tienes miedo de mí? ¿Decir la verdad? Zhong Yue negó con la cabeza y dijo, hace 500 años no tenía miedo, ¿de qué tengo miedo ahora? Los exploradores hablaron despacio.
Es una tontería que la gente en el cielo no use este cuerpo, y yo soy diferente. ¿De verdad? En mi opinión, tú y él sois iguales. Entonces, échale un vistazo. Los hostigadores rugieron enfadados, y la figura desapareció al instante, y al momento siguiente apareció junto a Zhong Yue y atronó un poderoso puñetazo. Al ver esto, Zhong Yue agarró con calma el puño del tirador con una mano y, al mismo tiempo, condensó la otra palma y lo saludó sin dudarlo. Para no quedarse atrás, la mano libre se cerró rápidamente en un puño y lanzó un tiro a Zhong Yue. Los dos puños chocaron, emitiendo un rugido ensordecedor, y el aire circundante pareció comprimirse por esa fuerza, para luego explotar con un estruendo, formando una fuerte onda expansiva. Los hostigadores vieron que Zhong Yue podía resistir su ataque con tanta facilidad, y su corazón se enfadó aún más, así que decidió reforzar la ofensiva y desapareció en el lugar de nuevo. Cuando la figura apareció de nuevo, los exploradores habían llegado a la cima de la cabeza de Zhong Yue, y de repente levantó un pie, disparando hacia Zhong Yue como un trueno. Sus ojos brillaron con una luz feroz, listos para asestar un golpe fatal a Zhong Yue. Al ver que estaba a punto de caerle a la cabeza, la expresión de Zhong Yue se apagó y desapareció al instante. ¿Qué? Los hostigadores fallaron un golpe y miraron a su alrededor sorprendidos, pero Zhong Yue no estaba por ninguna parte. Cuando se sorprendió, Zhong Yue reapareció sobre su cabeza como un fantasma. Zhong Yue arqueó ligeramente el pie, los músculos tensos, como un muelle que ha acumulado 10.000 libras de poder, y de repente, lo pateó con fuerza, y sus dedos de los pies se acercaban con un viento cortante, acercándose a la cabeza del hostigador. Los hostigadores notaron algo, pero ya era demasiado tarde para reaccionar. Zhong Yue dio una patada y golpeó la cabeza del tirador como si el monte Tai presionara encima. Con un fuerte ban, los hostigadores solo sintieron una fuerza enorme, y toda su cabeza pareció ser golpeada por un martillo pesado. Los hostigadores soltaron un rugido, y sus manos rápidamente reunieron fuerzas, listos para atacar de nuevo. Sin embargo, Zhong Yue no le dio esa oportunidad, y su figura apareció detrás de él. Zhong Yue se giró de repente, le dio un golpe con la palma y golpeó directamente la espalda del hostigador. El luchador solo sintió una fuerza enorme acercándose, y toda la persona voló hacia adelante como una cometa con un hilo roto, cayendo pesadamente al suelo, como si se le hubiera agotado todo el cuerpo. ¿Tú, qué haces? Zhong Yue interrumpió fríamente al escaramuzador. Dije, en mi opinión, vosotros, como Bokar durante 500 años, sois mis generales derrotados. Los ojos del tirador se abrieron de par en par y miró a Zhong Yue incrédulo. No podía aceptar ese hecho, obviamente ya tenía un gran poder. ¿Por qué no podía derrotar a ese oponente? De repente sintió que su retórica de hace un momento era una broma, y que su ambición de gobernar los 7 reinos y la isla del cielo era aún más una broma. ¿Solo por ti, sigues siendo un dios? El escaramuzador yacía en el suelo, riendo desconsoladamente bajo la fuerte lluvia, y la cortina de lluvia estaba llena de su risa, que parecía a la vez desolada y loca. Ja ja ja. ¿Soy un dios? ¿Soy un dios? No, solo soy un perdedor, un pobre bicho al que ni tú puedes vencer. Los hostigadores rugieron con fuerza, las lágrimas entrelazadas con la lluvia, deslizándose por su rostro cubierto de tierra. Zhong Yue no respondió, sumado al hecho de que el tirador no murió la última vez, supuso que los escaramuzadores eran algún tipo de creación, y que ese tipo de creación solo podía descomponerla, pero Zhong Yue no tenía tiempo ahora. Zhong Yue se dio la vuelta y caminó hacia el gran rey árbol de la compasión. Ya no le importaban los rezagados, de todos modos, no tenía espíritu de lucha. ¿Cómo? El gran rey del árbol de la compasión miró a Zhong Yue y dijo, tardará un tiempo en purificarse el residuo del dios demonio. Zhong Yue asintió. Gracias por vuestro esfuerzo. De repente pensó, ¿por qué tenía ella un poder elemental de hierba tan poderoso? ¿Esto es un dios demonio? ¿Podría ser que? El gran rey árbol de la compasión le interrumpió en ese momento. Maestro, pronto sabrás de mí. Zhong Yue tenía un rastro de dudas inexplicables en el corazón, pero justo cuando quería profundizar, la voz de Naida sonó ansiosa detrás de él. Padre, madre, mirad el cielo. Cuando Zhong Yue y el gran rey árbol de la compasión oyeron esto, inmediatamente pusieron la vista en el cielo. Vi un enorme objeto columnar, como un alienígena del cielo, descendiendo rápidamente hacia su ubicación a una velocidad asombrosa. Ese es el clavo del Agar. Capítulo 96, fin y comienzo. Sai Si ya había dicho que traería un gran desastre.
Zhong Yue no dudó en absoluto, un viento violento estalló en las plantas de sus pies, levantándolo y corriendo hacia el clavo del Agar, y con un movimiento de reflexión, Guanghong apareció en su mano. Era pequeño delante del enorme clavo de Agar. En el momento en que la punta de la lanza de Guanong tocó el clavo de Agar, un sonido metálico estridente de colisión sonó de repente, como un trueno en sus oídos, acompañado de una fuerza irresistiblemente poderosa que envolvió instantáneamente a Zhong Yue. Sintió como si el peso de toda la montaña se aplastara de repente, y cada hueso y cada órgano se rompiera bajo la presión de esa fuerza, y el dolor casi le impidió respirar. Zhong Yue apretó los dientes, sus manos se cerraron contra Guanong, y la fuerza de todo su cuerpo convergió en la punta de la lanza como un río, e hizo todo lo posible por resistir la caída de ese enorme objeto columnar. Sin embargo, el poder del clavo de Agar superaba con creces su estimación, era como un gigante majestuoso, por mucho que Zhong Yue lo intentara, no podía quitárselo de encima ni un poco. Sigue descendiendo de forma imparable y firme. En ese momento, la punta de la lanza Guanong en la mano de Zhong Yue apareció en un instante como finas grietas, y estas grietas se expandieron rápidamente y finalmente se agrietaron, convirtiéndose en fragmentos y dispersándose en todas direcciones. Los ojos de Zhong Yue se abrieron de par en par, y el miedo a la muerte envolvió su mente al instante. Pero inmediatamente, una fuerza de rechazo a admitir la derrota surgió de su corazón, llevándole a jurar detener el clavo de Agar. El viento rugía tras Zhong Yue como una bestia, destrozando la cortina de lluvia originalmente densa en un instante. Bloqueó el camino de aterrizaje del clavo del cielo frío, y el Zhang de Jade siguió subiendo. En el momento en que Yuzhang entró en contacto con esa enorme fuerza, se rompió como cristal frágil, convirtiéndose en una pequeña luz y disipándose en el aire. Al ver que el clavo del Agar se acercaba cada vez más al suelo, Zhong Yue se puso nervioso y soltó un rugido que sacudió la tierra. «¡Deténme!». Con este rugido, el poder elemental de roca contenido en el cuerpo de Zhong Yue explotó violentamente como una llama que se encendió, condensándose instantáneamente detrás de él. Esta fuerza es como el pincel de un artista, que delinea una majestuosa silueta en el aire. Un majestuoso gigante de piedra apareció detrás de Zhong Yue, alto y musculoso. Toma suavemente el enorme clavo de Agar en sus brazos, abrazando a un niño sin esfuerzo. Inmediatamente después, una luz deslumbrante estalló por las rendijas de su cuerpo, como el sol naciente, deslumbrante. Todo el mundo sabe que esta crisis extremadamente corta y peligrosa ha terminado por fin. Zhong Yue, que estaba de pie en el aire, tenía la garganta dulce y luego escupió una bocanada de sangre, su cuerpo fue arrastrado por la gravedad en el aire, y su figura se balanceaba en el aire, como una hoja caída que cae lentamente. Al mismo tiempo, toda la ciudad de Sumeru hervía, los vítores iban y venían, como un tsunami, incontables voces convergían en un torrente, gritando el mismo nombre, Señor Belial. El gran rey árbol de la compasión extendió la mano para atrapar a Zhong Yue, lo sostuvo en sus brazos y miró sus ojos llenos de ternura y angustia. Por alguna razón, Zhong Yue quería acercarse y consolarla. «No, llévate». Entonces sus ojos se oscurecieron y se desmayó. 3 días después, en la ciudad de Sumeru, el Hotel Belial. Zhong Yue abrió los ojos lentamente, y lo que llamó su atención fue la distribución familiar de la habitación, con un leve aroma herbal llenando el aire. Movió el cuerpo, sintiendo como si los huesos de todo su cuerpo se hubieran reensamblado, extremadamente dolorido, y de repente jadeó. Intentó incorporarse, pero vio que su mano estaba siendo sostenida por una mano suave y cálida, y al mirar hacia arriba, vio al gran rey árbol de la compasión sentado al borde de la cama, con los ojos llenos de preocupación. «Maestro, está despierto». Zhong Yue intentó esbozar una sonrisa y dijo, «¿Por qué estoy aquí? ¿Lo recuerdo? Te has desmayado». El gran rey árbol de la misericordia tomó sus palabras y le acarició suavemente la frente. «Consumiste demasiada fuerza para detener el clavo de Agar, pero afortunadamente lo lograste. El médico dijo que no deberías moverte demasiado en poco tiempo». Zhong Yue simplemente sonrió amargamente y asintió, mirando a su alrededor. Naida no estaba por ninguna parte. ¿Dónde está Naida? El gran rey árbol de la compasión se levantó, tomó el agua y se la llevó a los labios. «Voy a llevarla para que se ocupe de Sumeru». Zhong Yue tragó saliva suavemente, humedeció su garganta seca y un atisbo de preocupación cruzó sus ojos. ¿Cómo está ahora la ciudad de Sumeru? Cuando se resuelva el asunto de las uñas de Agar, ¿todos están bien? El gran rey árbol de la misericordia le tomó la mano con suavidad y lo consoló,
No te preocupes, la ciudad de Sumeru ha recuperado su antigua tranquilidad, y Naida está ocupada de asuntos posteriores para asegurarse de que todo vuelva a estar en orden. El ejército Cham también se ha convertido en la fuerza principal en la ciudad de Sumeru, y la facción ha sido reaceptada por los Academia, y se está preparando una gran celebración en la ciudad de Sumeru. En cuanto a los tontos, los médicos y los exploradores, una extraña voz de mujer vino desde fuera de la sala, interrumpiendo las palabras del gran rey árbol de la compasión. Los rezagados han sido detenidos y están bajo estricta supervisión. En cuanto al doctor, lo siento, no pude encontrarle. Zhong Yue miró hacia la puerta y apareció una mujer con dados. Guardó los dados, caminó despacio hasta la cama de Zhong Yue y se arrodilló ante ella. Soy Li Yue Seven Stars Tian Su Star, Yelan. Zhong Yue frunció el ceño y dijo, ¿estás aquí? Naturalmente, he venido a recogerte, príncipe. Yelan levantó la vista al ver la expresión desconcertada de Zhong Yue, mostrando una expresión clara. Parece que la tía no tuvo tiempo de decírtelo, ¿o está intentando ser perezosa otra vez? Zhong Yue se estaba confundiendo cada vez más al oír esto. ¿Príncipe? ¿Tía? Sí, eres el príncipe de Liyue, quedó en Sumeru, ¿deberías saber? Han pasado 2300 años. Las cejas de Zhong Yue se fruncieron, sus ojos llenos de confusión y confusión. No podía entender lo que Yelan decía en absoluto. ¿Cómo podía ser él el príncipe de Liyue? Además, ¿ha estado en Sumeru durante 2300 años? ¿Cómo es esto posible? Lo siento, he perdido mis recuerdos anteriores, así que... Ya veo. Yelan asintió levemente, mostrando comprensión. Perdiste la memoria por alguna razón, que era lo que esperábamos, pero aunque la pierdas, sigues siendo el príncipe de Liyue, y eso no cambiará. Miró a Zhong Yue profundamente, con una emoción indescriptiblemente compleja en los ojos. Liyue te ha estado buscando, tu presencia es crucial para Liyue, ahora es hora de que regreses a Liyue, a tu ciudad natal. Zhong Yue estaba a punto de hablar, pero Yelan continuó, no tienes que responderme con prisa, mi tarea es recogerte, no hay una hora fija. Además, la tía es tu hija. El gran rey árbol de la misericordia sostuvo suavemente la mano de Zhong Yue, entendía que otra gran responsabilidad recaía sobre sus hombros, y todo lo que podía hacer era compartirla con él. ¿Por qué no esperas a que termine la celebración antes de volver? Capítulo 97. En un abrir y cerrar de ojos, unos días después, bajo el cuidado cuidadoso del gran rey del árbol de la compasión, Zhong Yue se había recuperado en su mayoría. Y la celebración de la ciudad de Sumeru también está preparada, esperando a que Zhong Yue anuncie el inicio. Los preparativos para la celebración del festival de cumpleaños del dios de las flores en la ciudad de Sumeru también están en pleno apogeo, y toda la ciudad está inmersa en un ambiente alegre. Cada hogar de la calle está decorado con decoraciones que simbolizan la bondad y la cosecha, y una variedad de comida deliciosa y bebidas aromáticas son aún más deliciosas. El gran bazar es aún más animado. Los vendedores ponían sus productos temprano, y la deslumbrante variedad de productos atraía innumerables miradas, y la gente se movía entre los puestos, eligiendo sus artículos favoritos, y de vez en cuando se soltaban carcajadas. Zhong Yue, acompañado por el rey del gran árbol de la compasión y Naida, caminó hasta el alto escenario del teatro de Dubair, y no habló con pasión, sino que despacio, con voz calmada y firme. Hoy nos reunimos para celebrar la crisis de la ciudad de Sumeru en el festival de cumpleaños del dios de las flores, que no es solo un festival, sino también un símbolo de nuestra unidad y progreso común. Creo que por el dios de las flores, también estoy muy feliz. No tengo intención de molestar a todos, anuncio, que comienza el festival de cumpleaños del dios de las flores. La voz de Zhong Yue es como una brisa primaveral que sopla por la tierra de la ciudad de Sumeru, cálida y llena de fuerza. Mientras sus palabras caían, todo el gran bazar estalló en cálidos aplausos y vítores, y la gente agitaba sus cosas en las manos, como si volcara toda su alegría y gratitud en ese momento. El gran rey del árbol de la misericordia sonrió y asintió, sus ojos mostrando su aprecio por Zhong Yue, mientras Naida fue arrastrada por unos pequeños para jugar con ellos. Se organizaron diversas actividades como desfiles de carrozas, actuaciones de danza y conciertos, y los vendedores también exhibieron productos especiales para atraer la atención de los turistas. Zhong Yue estiró la cintura y estaba a punto de proponerle matrimonio al gran rey árbol de la compasión que volviera al hotel, cuando ella le agarró la palma. Maestro, ¿está seguro de que no va a ir de compras?
Zhong Yue negó con la cabeza y dijo, si estoy presente, se sentirán restringidos y no querrán alterar su interés. El gran rey árbol de la compasión sonrió, no atravesó sus pensamientos perezosos y dijo, ¿cómo podría ser? Eres nuestro héroe, y todos están deseando celebrar este día especial contigo. Zhong Yue escuchó, con el corazón calentado, sentía el entusiasmo y el respeto de la gente de la ciudad de Sumeru hacia él, pero seguía un poco reacio, después de todo, no era bueno para afrontar este tipo de situaciones. El gran rey árbol de la compasión pareció ver sus preocupaciones, le dio una palmada ligera en el hombro y dijo, no te preocupes, estoy aquí. Estaré a tu lado y disfrutaré juntos de este festival. Zhong Yue miró los ojos amables del gran rey árbol de la compasión, y una cálida corriente recorrió su corazón, y asintió. Así que Zhong Yue, acompañado por el gran rey árbol de la compasión, comenzó a pasear por la celebración, se desplazaron entre la animada multitud, disfrutando de todo tipo de actuaciones maravillosas, y el gran rey árbol de la compasión evaluaba las actuaciones. Los ojos del gran rey árbol de la compasión se iluminaron de repente, y arrastró a Zhong Yue para que se dirigiera a un puesto. Hola, por favor, danos 2 ramas de jabs caramelizados. Resulta ser Lord Belial y la querida doncella, vamos, estos 2 pinchos son los mejores, hay mucho azúcar. El vendedor entregó con entusiasmo 2 tiras de caramelos cristalinos y rojos, cuyo glaseado brillaba al sol, irradiando una fragancia dulce y tentadora. Zhong Yue miró esas 2 cadenas de jau caramelizados, llorando y riendo un poco. Al principio pensó que al gran rey del árbol de la compasión le gustaría disfrutar de algunas actuaciones artísticas elegantes o probar comida rara. No esperaba que eligiera un tentempié tan sencillo, pero también le hizo sentirse más amable y relajado. El gran rey árbol de la compasión giró la cabeza de repente, miró a Zhong Yue y dijo con vacilación, ¿has traído a Mora? Zhong Yue tiene una línea negra. No. Hola, solo 2 ramos de jabs caramelizados, se los daré al maestro Belial y a la maestra doncella, gracias al maestro Belial, si no, no habría tenido oportunidad aquí. El vendedor le hizo un gesto generoso y se negó a pagarla. Zhong Yue se tocó la nariz, un poco avergonzado, mientras el gran rey del árbol de la compasión sonreía y asentía al vendedor para expresar su gratitud. Cogió las hojas confitadas y le entregó una cuerda a Zhong Yue, mientras ella daba otro bocado y cerraba los ojos con satisfacción. ¿De verdad está tan delicioso? Zhong Yue abrió la boca, bocado a bocado, la dulzura del caramelo de azúcar se derretía en su boca, y luego la acidez de morder el espino neutralizaba poco a poco la sensación grasienta. Zhong Yue notó algo, y en un abrir y cerrar de ojos, el rey del gran árbol de la compasión lanzó su mirada a las jabs confitadas en su mano, se relamió los labios y le miró con entusiasmo como a un niño. Zhong Yue se quedó atónita un momento, y luego entendió que estaba insinuando que ella también quería probar su propia cadena de adicciones de azúcar. Se divirtió un rato, pero no esperaba que Bu Jingyue tuviera un lado tan adorable. Sonrió y entregó las patas caramelizadas en su mano a la boca del gran rey árbol de la compasión, y dijo, ya que quieres comerlo tanto, pruébalo. Un atisbo de sorpresa cruzó los ojos del gran rey del árbol de la misericordia, y ella dio un mordisco suave a las patas caramelizadas, con una sonrisa satisfecha y feliz en el rostro. Está delicioso. Susurró, su voz revelando un atisbo de inocencia infantil. Zhong Yue estaba a punto de debatirse sobre si comer los jabs caramelizados mordidos, cuando de repente sus ojos se oscurecieron, no hace falta decir que debió cubrirla con las manos. ¿Qué estás haciendo? Abre la boca. Había un matiz de picardía en la voz del gran rey árbol de la compasión, y Zhong Yue de repente entendió algo. Quiero repetir el truco de antes. Sin embargo, inexplicablemente se sintió cerca del rey del gran árbol de la compasión en su corazón, y no tenía intención de resistirse, abrió ligeramente la boca y, cuando una fragancia le llenó la nariz, una serpiente espíritu resbaladiza entró en su boca y le puso una jau confitada. Pero a diferencia del pasado, esta vez ella se entrelazó con él y compartieron dulzura durante mucho tiempo antes de separarse. Los dos caminaron y, de alguna manera, llegaron al fondo del palacio Jinsan. Un joven los detuvo. Si no me equivoco, tú eres Lord Beliard, y yo soy Kabi, alumno de la Escuela del Misterio. Zhong Yue se rascó la cabeza y preguntó, ¿pasa algo? Kawei parecía estar organizando el idioma y finalmente dijo, Señor Supremo, soy responsable de reconstruir el palacio Jinsan, y ahora está despejado, pero hay un sótano que no puedo decidir. Porque ahí tienes tus pertenencias personales,
por favor sube y echa un vistazo. Cuando el gran rey árbol de la compasión escuchó esto, sacudió las manos frente a él, mostrando un atisbo de nerviosismo. Cuando Zhong Yue escuchó esto, su corazón se conmovió y luego pensó en algunas posibles situaciones. Asintió, haciendo un gesto para que Kawi le guiara. Con la guía de Kawi, atravesaron el salón que había sido convertido en ruinas del palacio Jingzhen y entraron al sótano por una entrada oculta en el salón. Los muros que lo rodean están tallados con patrones exquisitos, que aún irradian una tenue luz a pesar del bautismo del tiempo. Al llegar a la entrada del sótano, Zhong Yue sintió una atmósfera tranquila y solemne, empujó la puerta y entró primero. En esa pequeña habitación, los ojos de Zhong Yue se encontraron primero con una túnica negra. El material de esta túnica es especialmente exquisito y delicado, como si cada hilo de seda contuviera el trabajo duro y la sabiduría de los cosidos. Colgaba allí en silencio, sin decoración alguna, y irradiaba una aura regia indescriptible, como si un majestuoso rey esperara en silencio. Capítulo 98. No quiero verte. Junto a la túnica negra, había una mesa polvorienta en silencio, y Zhong Yue caminó lentamente hacia la mesa. En ese momento, el gran rey árbol de la misericordia miró a Kabei y le dijo suavemente, «Tú vete a ocuparte». Su voz era suave, pero tenía una majestuosidad incuestionable. Aunque el corazón de Kabei estaba lleno de dudas, no se atrevía a desobedecer en absoluto ante esa doncella que siempre estaba al lado de Zhong Yue. Sí. Después de ver marcharse a Kawei, el gran rey del árbol de la compasión caminó suavemente detrás de Zhong Yue. Zhong Yue miró en silencio los objetos sobre la mesa, donde había una foto y un conocimiento enlatado, y por alguna razón, inexplicablemente se sintió indescriptiblemente angustiado al ver ese conocimiento enlatado. Como si fuera así, porque ese conocimiento de conservas le quitaba algo importante. Zhong Yue respiró hondo, reprimió el dolor en su corazón y tomó la foto primero. Tras una sola mirada, Zhong Yue miró al gran rey árbol de la compasión, ligeramente sorprendido. Al ver esto, el gran rey árbol de la compasión exhaló suavemente por sus labios de cereza, lo que fue como un suspiro durante los últimos años, y como un alivio en el momento que tenía delante, como si la carga acumulada en su corazón finalmente se hubiera liberado. Se quitó suavemente la máscara del rostro, revelando un rostro frío y amable, con los ojos fijos en Zhong Yue, como si quisiera grabarlo profundamente en su corazón, pero no dijo nada. La expresión de Zhong Yue se volvió instantáneamente incrédula, sus ojos iban de un lado a otro entre la foto y el gran rey árbol de la compasión. En esa foto en blanco y negro, un adolescente está junto a una mujer amable en la puerta del Hotel Belial. La mano de la mujer envolvió suavemente el hueco del brazo del chico, y el chico también le cogió la mano, y sonrieron juntos a la cámara, y la atmósfera entre ambos reveló una intimidad indescriptible y un entendimiento tácito. Para asombro de Zhong Yue, el chico de la foto resultó ser el mismo, y la mujer era la criada detrás de él, Bu Jingyue. La voz de Zhong Yue tembló un poco y preguntó, ¿Tú me conociste hace mucho tiempo? El gran rey árbol de la compasión no lo negó. Sí. Zhong Yue miró al gran rey árbol de la compasión, su corazón estaba lleno de dudas y enigmas, y su voz no pudo evitar elevar algunos puntos. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? El gran rey árbol de la compasión bajó ligeramente la mirada y guardó silencio un momento, como si estuviera considerando cómo responder. ¿Por qué?, preguntó Zhong Yue de nuevo, con un deje de entusiasmo en la voz. Los ojos claros del rey del gran árbol de la compasión miraban fijamente a Zhong Yue, sus ojos fluyendo, y parecía haber secretos y penas interminables ocultos bajo la calma. Al ver que no respondió, Zhong Yue no tuvo más remedio que convertir su objetivo en el conocimiento de la conserva, extendiendo la mano y tocándolo suavemente. Un enorme recuerdo inundó su mente en un instante, haciéndole casi desmayarse. Estos recuerdos se presentan desde la perspectiva del gran rey árbol de la misericordia, llenos de sus experiencias visuales y auditivas. El primer acto es cuando el gran rey árbol de la misericordia conoce a un hombre de mediana edad. Se puso de pie bajo la luz del palacio Jinzán, miró al hombre de mediana edad frente a ella como si le ofreciera un tesoro y le entregó el conocimiento enlatado que tenía en la mano. Señor rey árbol, te he traído el conocimiento enlatado que querías. Ella lo tomó y dijo con aprobación, Auguste, serás recompensado, baja. Luego están las experiencias del gran rey árbol de la compasión y el primer encuentro de Zhong Yue, Canria y el desierto, incluyendo sus imágenes íntimas. En el tercer acto, el rey del gran árbol de la compasión está de pie frente al espejo, mirándose a sí misma y sonriendo suavemente. Zhong Yue,
lo siento, despídete de esta manera. Puede que tengas la misma capacidad de prever el futuro que tu madre Argentus, pero yo no puedo hacer tu futuro. Solo espero que puedas vivir y cuidar bien de Sumeru por mí. Su voz tenía un matiz de impotencia y tristeza, como si hubiera previsto alguna desgracia en el futuro, pero era impotente para cambiar. Zhong-Yue, si fallezco, mi existencia puede tener que ser borrada del árbol del mundo, sin embargo, tú, gracias a mi acuerdo, te convertirás definitivamente en una marca eterna en el corazón de todos, y ellos te consideran un dios y te admiran profundamente. Así que, por favor, cuida de Sumeru, cuida de ti y de... El gran rey árbol de la compasión bajó un poco la cabeza, con un matiz de tristeza en la voz. Yo quiero casarme contigo según las costumbres humanas, pero si no lo digo ahora, me temo que no tendré oportunidad de decirlo. Zhong-Yue, adiós, mi marido. En el cuarto acto, el gran rey árbol de la misericordia se coloca frente a una túnica negra y cose poco a poco con hábiles manos de jade. Si quieres ser rey, no puedes decir que no hay un vestido decente. ¿Qué te parece este vestido? ¿Te sorprende? Sin embargo, cuando Zhong-Yue intentó responder, descubrió que había vuelto a la realidad, y el conocimiento enlatado frente a él se había apagado, como si hubiera perdido su vitalidad. Se quedó paralizado y una tristeza indescriptible le invadió el corazón. El rey del gran árbol de la misericordia permanecía en silencio detrás de él, no se arrepentía de su elección, simplemente no esperaba sobrevivir. Zhong-Yue recordó los fragmentos con Bu Yin-Yue. No es de extrañar que tuviera que seguirla desde el principio, no es de extrañar que tuviera que quedarse a su lado por cualquier medio. ¿No me extraña? Escenas de eventos pasados se repetían en la mente de Zhong-Yue, y deliberadamente no pensó en la sospecha de Bu Yin-Yue antes, y obtuvo todas las respuestas. ¡Qué tonto! ¿Tú, tienes algo que ocultarme? Excepto Naida, no. ¿Por qué no me paraste, o viniste antes de tiempo para destruir estos? Hace unos días estuve en coma. El gran rey árbol de la compasión guardó silencio. Zhong-Yue agitó suavemente la mano hacia ella, solo para sentir un profundo cansancio, como si se le hubiera agotado toda la fuerza. Su mente estaba hecha un lío, como un desastre, casi incapaz de pensar, como si pudiera desplomarse en cualquier momento. El corazón de Zhong-Yue sentía una irritabilidad inexplicable por la relación con el gran rey árbol de la misericordia, como si una capa de niebla colgara sobre su corazón que le impidiera ver la relación con claridad. Cerró los ojos. Vete, yo no quiero verte por ahora. El gran rey árbol de la compasión miró su espalda, extremadamente angustiado, el peso sobre sus hombros ya le pesaba, así que dijo con tono calmado, si lo crees, vale, iré. Entendía que el estado de ánimo de Zhong-Yue en ese momento era complicado y necesitaba tiempo para asimilar todo aquello, así que se giró suavemente y se preparó para marcharse. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de salir por la puerta, Zhong-Yue habló de repente. Espera. El gran rey árbol de la misericordia se detuvo, no miró atrás, solo esperó en silencio la continuación de Zhong-Yue. Zhong-Yue respiró hondo e intentó calmar sus emociones. ¿Yo? Necesito tiempo para asimilar todo esto. El gran rey árbol de la misericordia asintió ligeramente. Lo entiendo, te daré tiempo. Zhong-Yue vio cómo su espalda desaparecía en el sótano, miró la túnica negra, suspiró y se la quitó. Capítulo 99 es un sueño. Zhong-Yue se puso una túnica negra. De vuelta en el hotel, tras descansar menos de media hora, la voz de Naida vino desde fuera de la puerta. «Padre, ¿te encuentras mejor?» Zhong-Yue tuvo que levantarse. «Pasa». Suspiró en secreto, no culpaba al gran rey árbol de la compasión, y naturalmente no culparía a Naida, pero necesitaba tiempo para digerir todo esto. «Padre». Naida empujó la puerta, con los ojos llenos de preocupación. «Lo siento». Zhong-Yue agitó la mano hacia su hija y dijo seriamente, «La familia no tiene permitido decir estas palabras extranjeras». «Sí». Naida se sintió aliviada al ver que su padre estaba bien, y luego dijo, «Porque el faluxano de la escuela de teoría pidió verte». «Déjala entrar». Falusan fue presentada por Naida, y ella se arrodilló frente a Zhong-Yue. «Overlord». Zhong-Yue se levantó a regañadientes las comisuras de la boca y dijo, «¿Le pasa algo al mayor?» Overlord, por favor no me llames así, antes fui brusco». El rostro de Falusan estaba lleno de seriedad, pero el sudor frío le escurría constantemente y su corazón estaba en una tormenta. ¿Qué hacía antes?
Que una persona de más de 2000 años se llame señor y diga cosas malas de los demás. En cuanto el Oxán recordó la conversación entre ambos en Port Ormos, se empapó en sudor y empezó a sudar frío. Los mayores no necesitan que los sujeten, solo háblalo de ello. Naida, que estaba junto a Zhong Yue, recordó, señorita Palusán, padre, necesita mucho descansar. Sí, señorita, señor feudal. Faluxan se obligó a calmarse, mirando a Zhong Yue con firmeza. Me gustaría pedirle que corrija los registros de los libros de historia. Te lo dije antes cuando estaba en Puerto Homos, y ahora los libros de historia de Sumeru fueron alterados por el caos de hace 500 años, y hace 3000 a 500 años no eran los Sumeru que gobernaste. Tú, tienes que arreglarlo. Después de decir esto, Falusan ya sudaba a bordes de energía, en realidad llegó con la determinación de morir, y si fracasaba, alguien ocultaría su libro de historia revisado. Después de todo, este asunto implica la existencia de Zhong Yue en todo Sumeru, y no es demasiado para preparar. Zhong Yue y Naida se miraron, y Naida habló, padre, por favor piénteselo bien, después de todo, los libros de historia manipulados se han transmitido durante 500 años, y no es fácil derrocarlos. Zhong Yue asintió, entendió lo que su hija quería decir, revisar el libro de historia no es solo una simple modificación del texto, sino también una modificación de toda la fe sumera. Zhong Yue bajó un poco la cabeza y dijo, ¿creo? Los méritos de Sumeru deberían ser devueltos a ella. Combinado con los recuerdos del conocimiento enlatado, Zhong Yue podía obtener fácilmente toda la verdad. Naida escuchó las palabras y le susurró al oído. Mamá no te culpará. Zhong Yue le dio una palmada suave en el dorso de la mano a su hija, con la mirada profunda. Sé que no me culpará, pero no puedo aceptar todo esto con tranquilidad, ha pagado tanto por Sumeru, y no puedo dejar que sus hazañas se entierren. Miró a Enamel. Señor, estoy de acuerdo. Falusan no esperaba tener éxito realmente, y casi saltó de emoción, y estaba extremadamente feliz de que sus años de investigación fueran confirmados. Señor, su decisión cambiará toda la historia de Sumeru. ¿Yo? Y no esperaba que... Zhong Yue tiró de las comisuras de su boca y la interrumpió. Señor, esto es lo que debería hacer, ese dios ha pagado demasiado por Sumeru, y sus méritos no deben ser enterrados. Naida, tú coopera con los mayores. Naida asintió. Cuando los dos estaban a punto de salir, Zhong Yue improvisó y dijo, Señor, ya que has venido a preguntarme, creo que ya has compilado un nuevo libro de historia. ¿Puedes mostrármelo? Está justo fuera. Voy a por ella. Zhong Yue tomó el libro de historia de Falusan, lo abrió, sus ojos cayeron sobre las palabras cuidadosamente escritas, leyendo palabra por palabra, como si pudiera ver a través de esas palabras, todo lo que el rey del gran árbol de la compasión había pagado por Sumeru. Por fin. Zhong Yue cerró el libro, reflexionó un momento y dijo, sí, pero creo que deberíamos añadir la frase, aunque la historia se distorsione, la tierra y el bosque recordarán todo. Cuando Falusan escuchó la sugerencia de Zhong Yue, un atisbo de sorpresa cruzó sus ojos. Overlord, tienes toda la razón. Esta cita no solo enfatiza que la historia puede ser manipulada, sino que también expresa la temporalidad de la tierra y el bosque como testigos. Esto hará que el inicio del libro de historia sea más poderoso y resonará con la gente. Naida también estuvo de acuerdo, diciendo que esta frase no solo es una afirmación de los méritos de su madre, sino también una herencia de la historia y cultura de Sumeru. Zhong Yue sonrió, con una expresión que mostraba un atisbo de cansancio. Ya que todos estáis de acuerdo, añadimos esta frase. Vale, salid vosotros, quiero descansar un rato. Sí. Tras la publicación del nuevo libro de historia, naturalmente causó sensación, y también provocó un acalorado debate entre el pueblo de Sumeru, y Naida incluso exigió que los otros 4 países, excepto Inazuma, fueran revisados en doble capacidad. Lo que alivió un poco a la familia de 3 fue que, salvo un pequeño grupo de personas con segundas intenciones, la mayoría reconocía al gran rey del árbol de la misericordia y no olvidaba que Zhong Yue había hecho todo lo posible por salvarlos en la crisis anterior. Por lo tanto, Zhong Yue sigue ocupando una posición importante en el corazón del pueblo de Sumeru. Todo esto es posterior. Zhong Yue estaba sentado solo en la habitación, su túnica negra parecía especialmente pesada a la penumbra, y se tumbó en la cama, con un leve dolor subiendo por su mente. Cerró los ojos e intentó reprimir las emociones caóticas en su corazón, aunque había hecho todo lo posible por aceptar el asunto del gran rey árbol de la compasión,
la extraña sensación que brotaba de su corazón aún no podía ser eliminada. Hay alegría, confusión, arrepentimiento y miedo. Zhong Yue se fue quedando dormida poco a poco. Mientras dormía, sintió que alguien le alisaba suavemente el ceño fruncido, y sus ojos se abrieron para mirarse. Lo que llamó mi atención fueron los mechones blancos de cabello. Has hecho un gran trabajo, Zhong Yue. El gran rey árbol de la compasión le dejó un beso en los labios y dijo, gracias, ven a mi lado. Zhong Yue se giró y la presionó bajo él, se quitó la larga falda blanca y lanzó un ataque contra su piel tersa. La cama es su campo de batalla, un bando lanza una ofensiva feroz con todo tipo de emociones turbulentas en el corazón, y el otro traiciona la razón y atiende al otro bajo todo tipo de ofensivas. Después de mucho tiempo, los dos se quedaron dormidos juntos. Cuando Zhong Yue despertó de nuevo, el lugar a su lado estaba vacío, toda la noche anterior parecía un sueño etéreo, se levantó con un rastro de renuencia, extendió la mano para tocar el lateral, sin temperatura. No pudo evitar sonreír amargamente, y un suspiro ligero resonó en la habitación. Es un sueño. La habitación de Naida al lado. Al mirar el rostro inexpresivo de su madre, luchando frente al espejo para saber cómo lidiar con los chupetones y las mordeduras por todo el cuello, Naida se sonrojó y no pudo evitar taparse la boca y reírse. Capítulo 100. El puerto de Liyue y los ancianos invitados. En invierno, en cierto palacio. Tontos, arlequines ejecutivos, capitanes y gente rica estaban juntos, admirando el viento y la nieve fuera de la ventana. Los arlequines ponían un poco de carbón en la cocina con naturalidad. Dotorre y Scaramci fracasaron, pero Rosalind fue bien. El capitán se tocó la barbilla, cayó en profundas reflexiones y murmuró, «¿Beliar? No debe subestimarse, este hijo de acantilado y arena cristalina vidriada podría convertirse en el feroz enemigo de su majestad». El arlequín miró al capitán y dijo, «A partir de ahora, los 7 reinos temen convertirse en los 6 reinos. Si no os importa, yo me encargo de él». El hombre rico colgó el logo, sonrió extrañamente y dijo, «Quiero ver qué piensa sobre la riqueza». Entonces deja que de Adalia lance primero una rama de olivo. Liyue, puerto de Liyue, Yujintai. Un grupo de tropas Yanyan avanzó con firmeza y pisó la terraza Yujing, sus armaduras brillando frías bajo el sol naciente, como torrentes de acero, precipitándose hacia esta antigua y solemne plataforma. En cuanto abordaron la terraza Yujing, el ejército Yanyan actuó rápidamente y desplegaron metódicamente la formación de guardias según la formación ensayada de antemano. Algunos soldados empuñaban lanzas y vigilaban atentos ante cualquier posible ataque sorpresa. Algunos soldados se agacharon, examinando cuidadosamente el suelo en busca de posibles peligros ocultos, otros estaban en altura, usando prismáticos para observar el movimiento a lo lejos. Durante todo el proceso, el ejército Yanyan mantuvo siempre un alto grado de vigilancia y actitud rigurosa, y sus movimientos eran rápidos y ordenados, como si estuvieran realizando una danza militar silenciosa. Bajo su protección, Yujintai está más segura y se ha convertido en una barrera inexpugnable. Las 7 estrellas de Liyue se reunieron aquí, esperando en silencio algo, y las expresiones en sus rostros parecían extremadamente solemnes, como si enfrentaran un asunto sumamente importante y urgente. La multitud alrededor hablaba, susurraba sin parar, y todos tenían curiosidad por saber qué era el gran problema que ponía tan nervioso a Liyue Kixin. En ese momento, todos vieron a un adolescente subir lentamente a la terraza Yujing acompañado por su tía. Este joven era Zhong Yue, que finalmente llegó a su ciudad natal tras un largo viaje, y antes de que pudiera descansar, Naida lo llevó aquí para ver las 7 estrellas de Liyue. Después de que la estrella Tianquan Ningguang viera a Zhong Yue, tomó la iniciativa y se arrodilló sobre una rodilla, inclinó la cabeza respetuosamente y dijo, «Emperador». Su voz no era fuerte, sino llena de respeto. Con los movimientos de Ningguang, el resto del ejército Yanyan y las 7 estrellas de Liyue también se arrodillaron una tras otra, y gritaron al unísono, «Emperador». Entonces, ¿ese es el emperador? Entre la multitud, un adolescente abrió mucho los ojos y señaló a Zhong Yue, con la voz llena de sorpresa e incredulidad. Sus compañeros también se giraron y miraron al joven que estaba arrodillado en la terraza Yujing, con la misma expresión en el rostro. Una chica se tapó la boca y exclamó en voz baja, ¿de verdad, ese es el legendario príncipe de la roca? Otro hombre suspiró, es increíble, no esperaba ver al emperador con mis propios ojos. Las discusiones alrededor se hicieron cada vez más fuertes, y las miradas de la gente se centraban en Zhong Yue.
Se quedó allí, mirando a todos a los ojos, pero no mostró pánico ni incomodidad. Al contrario, sus ojos parecían poder ver a través de toda falsedad y perturbación. Anoche, Naida presentó la situación actual de Liyue a Zongyue. De hecho, hace apenas 500 años, su padre, el rey de Roca emperador Zhongli, desapareció y nadie sabía a dónde fue. Durante 500 años, fue Naida quien había usado el método ancestral para estabilizar los corazones del pueblo y ocuparse de los asuntos del estado de Liyue, que hacía tiempo se habían convertido en un secreto a voces para las 7 estrellas de Liyue. En cuanto a por qué Naida sabía por Zhongli que Zongyue había regresado, fue él quien confió el sueño a Naida y se lo contó. Últimamente, ha habido una corriente subterránea en Liyue, así que Zongyue debe actuar como suplente para estabilizar el corazón de la gente. La única chica de púrpura que no se arrodilló entre las 7 estrellas llamó la atención de Zongyue, quien se acercó a ella y le dijo con tono suave, ¿por qué no te arrodillas? Yuan-Xin miró a Zongyue con firmeza y dijo, Emperador, tengo un disco saliente en la cintura y no puedo arrodillármelo, por favor perdóneme. Ningguang retiró su mano, pero la tiró, y no pudo evitar tener dolor de cabeza. Zongyue entendió naturalmente que Keqin intentaba desafiar su autoridad, pero él tenía su propia manera de lidiar con ello. Mientras no te contengas, escucharás tu conveniencia. Keqin estaba un poco atónita. Zongyue respondería a su provocación con tanta tolerancia. En su mente, el emperador debería ser extremadamente majestuoso e incuestionable, entonces sus hijos son iguales. Sin embargo, el chico frente a él mostraba una paz inesperada. Respiró hondo, levantó la cabeza, miró directamente a los ojos de Zongyue y dijo, Emperador, haré todo lo posible por no contenerme. Las 7 estrellas que lo rodeaban suspiraron aliviadas. Zongyue dijo, levántate. Sí. Todos respondieron al unísono, se levantaron uno tras otro, con la mirada aún fija en Zongyue. Zongyue miró a su alrededor, sus ojos recorrieron los rostros de cada ejército de las 7 estrellas de Liyue y el ejército Yanyan, sintiendo la lealtad y firmeza que emanaban. Necesito entender la situación actual en Liyue. Ningguang dijo, Emperador, ven con nosotros, vamos al pabellón del Mar de la Luna. Zongyue asintió y siguió a Liyue Kixin y al ejército Yanyan hasta el pabellón del Mar de la Luna. El grupo pasó por Yujintai y llegó al pabellón Yueai, que es el punto más alto del puerto de Liyue, y allí podían contemplar todo el puerto de Liyue y las montañas y ríos a lo lejos. Zongyue estaba de pie en la plataforma lunar, mirando el puerto de Liyue abajo. El puerto estaba lleno de gente y ordenado, los barcos iban y venían, la carga y descarga de la carga se realizaba de forma ordenada, y la gente estaba ocupada. No pudo evitar pensar en esa figura blanca. No sé cómo está. Cuesta nube carmesí. Desde que seguía a Zongyue y a los demás hasta el puerto de Liyue, el gran rey del árbol de la compasión ya no era conveniente para seguir a Zongyue, así que vagaba sin rumbo. En las calles y callejones de la cuesta de la nube carmesí, la gran rey árbol de la compasión caminaba en silencio, sus ojos recorriendo el paisaje circundante, como si buscara algo y pareciera estar pensando en algo. El camino de piedra bajo sus pies, tras el bautismo del tiempo, parece antiguo y vicissitude, y las tiendas a ambos lados de la calle exhiben una deslumbrante variedad de productos, y las risas y conversaciones de la gente se entrelazan, formando un cuadro lleno de vida. De repente, recordó algo, llegó a la funeraria especial de Liyue, llamó suavemente a la puerta del Salón del Renacimiento y llamó suavemente. Pronto, una doncella abrió la puerta. ¿Estás aquí? El gran rey árbol de la misericordia sonrió y dijo, ¿puedo preguntar si aún le falta un maestro de ceremonias? Creo que se presenta. Utao se quedó atónita un momento y luego la miró extrañado. Hablaron durante mucho tiempo en la casa, y finalmente, el gran rey árbol de la compasión se convirtió en ministro invitado del Salón del Renacimiento. Miró en dirección al pabellón del Mar de la Luna, como si hubiera visto a Zongyue a través de muchos edificios. Si quieres avanzar solo, me temo que no es fácil, siempre estaré a tu lado, no te preocupes.